Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. Ya estamos de vuelta. ¿Qué tal, Rodrigo Bravo? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Muy buen día. Muy buen día. ¿Cómo Bien, estás pues, tú? ¿el tuyo? Bien, pues, bien, intenso porque cumpleaños de niño, día del niño, todo centrado en Raimundo, mi hijo. Bonito. ¿Y le pasó lindo? Lo pasó bien. Lo quería adelantar el día del niño hace como un mes. Dice, papá, ¿podemos adelantar el día del niño? Yo creo que a varios les pasó eso este fin de semana. Qué buena. Oye, acabamos de tener una larga conversación con Roberto Isixson, ya que nos da para tirar algunos hilos, pero se empezó a configurar, probablemente, Juanma, desde fines de la semana pasada, esta idea de todos contra el primero, ¿no? Sí. Que es un clásico. Es un clásico. Y el todos contra Kast sumó ayer también al propio Johannes Kaiser. Sí, Johannes Kaiser en una entrevista en Mesa Central, en Canal 13, fue bien duro con José Antonio Kast, y quizás cuando viene el golpe desde quien fue de tu sector puede doler incluso un poquito más, porque uno podría creer que hay un electorado que antes Kast tenía cautivo y que hoy día lo tiene Johannes Kaiser. ¿Qué es lo que dijo Kaiser, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario? Que en su candidatura, si tú votas por Kaiser, la gente va a recibir a Kaiser. Es decir, no va a haber un cambio entre primera y segunda vuelta de la oferta, que siempre es la misma. Él dice, con lo que voy a llegar este día lunes, como inscripción de programa de gobierno, ojo, hay que ponerle mucho ojo a los programas que se inscriben, además de las candidaturas, por supuesto, va a ser lo mismo, con lo cual va a presentarse en una eventual segunda vuelta. A diferencia de lo que hizo, dice él, José Antonio Kast, que luego de la primera vuelta, en la última elección, se movió hacia el centro, buscando el respaldo de ese centro que de alguna manera representa a Chile Vamos. No sé en qué minuto finalmente estamos hablando del centro a la UDI, al PS, ahí está la gama de centro hoy día del PS a la UDI, porque pasa un poquito lo mismo en el caso de Janet Jara. Y Evelyn Matei, la proclamación, la confirmación más bien de su candidatura en el Consejo General de Bópoli, también le dedicó palabras a José Antonio Kast bien directas, criticando de alguna manera a quienes los han tildado de esa derecha cobarde, que no están en sintonía con lo que ellos hoy día quieren representar, sino más bien de hacerse cargo de propuestas concretas para la ciudadanía. Janet Jara, sin duda, ha sido otra de las adversarias directas de José Antonio Kast, porque se disputan entre los dos los primeros lugares. Ya lo comentaron, con una baja significativa esta semana del primero al segundo lugar, y consolidando a José Antonio Kast, que bien poco se mueve de ese respaldo en las encuestas, y pareciera ser que en percepción ciudadana hoy día tiene un pie al menos puesto en esa segunda vuelta presidencial. Hoy día, como decías tú, Connie, es bien natural que todos estén mirando a quién está primero. Y quién está primero tiene una agenda bien intensa por estos días. Entre otras cosas, hoy día está en la Araucanía, y debiese ser el momento de salir a mostrar públicamente a Rodolfo Carter como candidato al Senado, que lo hemos conversado y lo conversamos la semana pasada en más de alguna oportunidad, de la figura relevante que puede ser él. José Antonio Kast se va a intentar de alguna manera defender de estos ataques, apelando a algo que se le ha criticado y cuestionado mucho, que es la falta de equipos. Vimos el fin de semana a su jefa programática, sí, a dar un perfil que hizo La Tercera de quién es ella. Se me fue el nombre ahora en este minuto, pero ella hoy día es fiel reflejo de lo que quiere mostrar el equipo de José Antonio Kast, que no solamente hoy día... Carmen Sosa, no solamente hoy día Jorge Quirós, el experto económico, Rodolfo Carter, en una suerte de vocería a cargo del equipo con otras figuras de seguridad, sino que hay más. Y me decían también con algunas sorpresas que podrían aparecer, y me imagino que tiene que ver con algunos descolgados de Chile Vamos. Yo creo que el gran problema que tiene José Antonio Kast en esta lógica del todos contra él, y esta es una punta que uno esperaría Chile Vamos, y particularmente la candidatura de Evelyn Matei, no necesariamente ella en la primera línea, que es una lección que se puede haber sacado de lo que pasó en el último tiempo, sino que con otros fusibles, en definitiva. Paso tiene voceros ahora como Coloma, tiene a Sutil, etcétera.
den cuenta de eso, porque eso lo mencionó en una columna Daniel Mansuy y hubo mucho movimiento en redes sociales a propósito de eso, y incluso se recordaba, Juanma, una entrevista que tú le hiciste a José Antonio Kast, donde él decía que él no tenía, que el Partido Republicano no tenía por sí solo la gente necesaria para formar un gobierno. Claro. Y eso es un reconocimiento explícito de una debilidad que el Partido Republicano claramente tiene y a la cual le pueden sacar mucha punta en estos días. Alguien podrá decir, José Antonio Kast no necesita tener mucho más de lo que tiene porque a la larga sí o sí va a terminar gobernando con Chile Vamos. Y Chile Vamos va a tener que saber prestarle a la gente, digamos, ¿verdad? Claro, esa es una ventaja que él podrá ver cómo le saca a él algún tipo de lustre a eso. Pero esa debilidad que comenzó ya a debatirse y a exponerse, yo creo que es un flanco y que la candidatura Matei la va a saber aprovechar. La va a tomar. Y con algo que los últimos días nos ha demostrado, que la agenda programática, si uno se queda solo con la Academia Janet Jara, tiene influencia en la ciudadanía. Sí. No es solamente una discusión de élite, sino que cuando no hay equipo consolidado, porque en el caso de Janet Jara hay parte del equipo ya instalado, pareciera ser que muchos de ellos son los únicos que quisieron estar sentados en la mesa para trabajar en la agenda de la candidata del Partido Comunista, pero sus falencias durante la semana pasada se retrataron finalmente que hay una suerte de desacople de la ciudadanía cuando hay temas como ese, con temas bien puntuales como el salario mínimo, la nacionalización del cobre, que le pegaron duro. Hay en Chile Vamos, fíjate, Connie, Juanma, el fantasma que José Antonio Kast, de ser presidente de la República, y esto lo he conversado con un par de figuras, tenga un primer año mucho más centrado en lo que son sus propuestas y con un equipo que nazca desde lo que ellos han conformado hace un buen rato, de una suerte de instituto que es Acción Republicana, donde la actual jefa programática es la directora, donde se están formando distintos profesionales y se está sumando a distintas figuras que puedan ser parte de este eventual gabinete, y que haya un primer año mucho más republicano, me refiero al partido, y con el fantasma o con los riesgos que eso puede tener si uno llegara a asimilarlo con lo que fue la candidatura y el primer año del presidente Gabriel Boric, que finalmente se pegó un porrazo bien significativo hasta que entró el socialismo democrático, Juanma. Fue un porrazo no menor, digamos. No menor, claro. Sí, fue una muestra de realidad, quizás marcado por la que ha sido políticamente la principal crisis, que es el rechazo de la primera convención constitucional, donde había muchas de las ideas con las cuales Gabriel Boric llegó a la moneda, pero que rápidamente la ciudadanía empezó a descartar. Escenario que plantea la CADEM, además de lo que ya conversaron largamente, de esta consolidación de José Antonio Kast con relativamente el mismo porcentaje, un segundo lugar de Janet Jara y un alza de Evelyn Matei significativa también, de 11 a 16 puntos. Los mismos 5 que baja Jara los sube Matei. Yo no sé si la gente se pasa directamente, pero lo conversaba con Roberto Isakson también, que hay un grado de emocionalidad en el voto que queda muy marcado con la pregunta espontánea de la ciudadanía, donde Matei marca 9 y Franco Parisi sigue en el tercer lugar con 11 puntos. Pero hay escenarios de segunda vuelta también que marcan de alguna forma una suerte de tope o de techo que tiene Janet Jara hoy día. Si uno ve las opciones presidenciales, todo por supuesto va a ir cambiando, y hay un punto muy relevante que conversaban con Roberto del post-18. Después de que dejemos la parrilla, las empanadas, la chicha y el vino tinto, seguramente, y hartas cosas más, y el terremoto, como el choripán. Y el choripán, y el pebre. La sopaipilla. Ya nos ponemos más aún. Me dio una acidez este comentario político. Ya entramos mucho más decididos a la definición política de la ciudadanía, que por estos días ha estado bien caliente. O sea, la gente ha estado pendiente, y nosotros lo podemos ver, Juanma, en la televisión, sí, como las notas políticas tienen muy bien. Muy buena audiencia. La participación de Mauricio Morales contigo es algo que la gente está interesada en ver. Y si nos vamos al escenario de segunda vuelta, José Antonio Kast tiene un considerable triunfo y una distancia a Janet Jara con un 48% versus un 34%, cercano a lo que Evelyn Matei también manifiesta en esta eventual pregunta: ¿por quién votaría usted? En alternativas dadas, Matei le gana con un 46% versus un 37%, y también le gana Franco Parisi, mucho más estrecho, 39-36%, pero hoy día quien está
cuarto en esta encuesta, tercero en pregunta espontánea, le provoca también una derrota a Janet Jara. Solo en este escenario y solamente midiéndonos por esta encuesta, Janet Jara le gana a Johannes Kaiser. Algo en lo cual va a tener que trabajar el equipo de Janet Jara, que no quede la sensación o que efectivamente sea realidad que ella tiene este techo en las encuestas que no alcanza a sobrepasar el 31 que tuvo hace ya una semana, sino que se queda en el borde de los 25 puntos y eso puede hacer crecer a distintas figuras con el fantasma de que un Marco Enríquez Ominami, un Harold Maynichols e incluso un Eduardo Artés, por poco que puedan obtener en la elección, le hagan un daño directo.